yo estoy al lado para estar respondiendo cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes tengan. Entonces, esto es de parte de su pensum, ¿no? Yo lo voy, también lo califico y estoy viendo cómo está él exponiendo y eso. Entonces ya revisamos la exposición, escogimos la diapositiva, todo eso lo hicimos. Y ahora yo voy a estar al lado de él aquí en la exposición. Entonces, ahí lo dejo con el doctor Emilio Juan, que está ya terminando de internista. Entonces, con Emilio puede seguir. Vamos a ver si quiere. Camarita. En la presentación está montado. No, es que está la pantalla. Donde está la cosita. Pues se está escuchando mucho ruido, bro, en el ambiente. Vamos aquí. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Emilio Juan, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna, Universidad del SINU, seccional Cartagena. ¿Todos me escuchan? Sí, señor, se escucha. Sí. Se escucha como un sonido a lo lejos. Doctores, ¿alcanzan a ver? ¿Ven la presentación? Sí. Sí, se ve perfectamente. Sí se ve. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es derrame pleural. Empezamos con la tabla de contenido. Vamos a evaluar la clínica, imágenes, el líquido pleural, en los casos que se requiere hacer biopsia, el seguimiento y el tratamiento, de acuerdo a la causa. Entonces, empezamos con la definición. Tenemos que el derrame pleural es un acúmulo anormal de líquido en el espacio pleural que se da por una enfermedad tanto de la pleura como también podría generarse por otra alteración o patología sistémica. Todos sabemos que la pleura actúa como un lubricante para disminuir la fricción entre la pared torácica y el pulmón cuando se da la respiración, que sabe que tiene dos, la inspiración y la expiración, las dos fases de la respiración. Entonces, para hablar un poquito de anatomía, tener en cuenta que existe la pleura visceral, que cubre al pulmón y se adhiere a toda su superficie, y la parietal, que reviste las cavidades pulmonares adheriéndose a la pared torácica. Entonces, tenemos un poco de la anatomía del pulmón, de los pulmones. Sabemos que el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos y cada uno de los pulmones, tanto el izquierdo como el derecho, va a tener diferentes segmentos. Va a tener 10 segmentos, como lo pueden notar en la diapositiva. A la diferencia del izquierdo, obviamente, por el mediastino del corazón, hay ausencia del lóbulo medio. Sin embargo, hay unos segmentos que son importantes, el superior de la língula, el inferior de la língula, como lo podemos ver, el 4 y el 5. Entonces, para continuar con la anatomía de la pleura, saber que existen varias láminas o se puede caracterizar por la pleura cervical, como podemos verla en color amarillo, la pleura costal, que es la que va adherida a las costillas, de color azul, la pleura diafragmática, obviamente porque está adyacente al diafragma, y podemos observar la pleura mediastínica. Entonces, vemos que la pleura visceral es la naranjita y la pleura parietal va a ser la color morado. Entonces, en la epidemiología hay que tener en cuenta de que las causas más comunes, teniendo en cuenta si es transudado, es la insuficiencia cardíaca. Los exudados, los más frecuentes, son por infecciones, derrames paraneumónicos, neumonías complicadas, tuberculosis, y en otros casos, pues, por tumores malignos. Entonces, tenemos que una prevalencia de 414 sobre 100.000 habitantes. Entonces, dentro de los derrames pleurales asociados a proceso infeccioso inflamatorio, tenemos que un gran porcentaje, el 40%, se da por neumonías bacterianas. Y los gérmenes más frecuentes, como el doctor les explicó el día de ayer en la clase, son el Streptococcus pneumoniae o el neumococo y el Staphylococcus aureus. Entonces, en la barra o figura
inferior podemos observar en los Estados Unidos la incidencia por año. Entonces, lo más frecuente es la insuficiencia cardíaca con 500.000, con incidencia de 500.000 por año, seguida por derrames paraneumónicos 300.000 por año, después por derrames malignos 200.000 por año, y ya menos frecuencia tuberculosis 2.500 por año y mesotelioma 1.500. Entonces sabemos que los compromiso tumoral se puede dar por un tumor primario de la pleura dado por mesotelioma, o puede ser por alteración metastásica con compromiso pleural, que es diferente, para que lo tengan en cuenta. La epidemiología en el Reino Unido se da principalmente en los hombres de un grupo etario de 55 a 84 años aproximadamente. Entonces, esta es la tablita que muestra distribución por edad y sexo de acuerdo a la infección pleural. Nos vamos a profundizar en derrame pleural asociado a proceso infeccioso. Como es importante también mencionar la epidemiología en nuestro país, hay que tener en cuenta que el 20 al 57% de los pacientes que están hospitalizados por neumonías pueden tener una complicación o un derrame paraneumónico. De estos pacientes, hasta el 15% pueden tener un empiema. El empiema es diferente al derrame paraneumónico. Hay simple, hay complejo, hay diferentes tipos que lo vamos a evaluar más adelante. El empiema es pus franco al momento de hacer la toracentesis, o que tenga un cultivo de líquido pleural positivo, principalmente por los gérmenes gram positivos como el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, y en otras circunstancias, cuando hay neumonías necróticas o asociadas a pacientes inmunosuprimidos, se puede dar por Staphylococcus aureus. Entonces, hay que tener en cuenta que todos los pacientes que están hospitalizados con una neumonía complicada asociada a derrame tienen riesgo hasta 6 veces mayor de morir y de complicaciones en comparación con pacientes que tienen neumonía sin derrame. Si tienen alguna pregunta, anótenla en un papelito y al final de la charla, con mucho gusto, la pueden hacer. Dentro de la fisiología del líquido pleural, hay que conocer que el equilibrio de las fuerzas físicas va a mantener una presión en el espacio pleural que es negativa, y esta va a ser aproximadamente de -3 a -5 centímetros de agua. Entonces, la fisiología del líquido pleural. Importante saber que la formación se va a dar aproximadamente a 0,26 ml de líquido por kilo en la superficie parietal, y la absorción de este líquido se va a dar predominantemente por los linfáticos. Entonces, ¿cuándo va a haber derrame pleural? Por alteración del aumento de la producción de líquido pleural, sea por algún trastorno sistémico o cardíaco, o puede ser hepático, que va a aumentar la presión hidrostática y va a favorecer aumento de la producción. Pero también se tiene que tener en cuenta que hay otros procesos obstructivos que no comprometen la producción, el aumento de la producción, sino más bien la disminución del drenaje. Entonces, eso tenerlo en cuenta, porque hay muchos tipos de derrame pleural y dependiendo de la causa, vamos a definir el manejo. Y el mecanismo fisiopatológico va a ser variable. Entonces, en esta imagen podemos observar que el espacio pleural tiene obviamente una presión menor que a nivel de las pleuras, tanto parietal. El espacio pleural tiene unas presiones menores que el espacio, que la pleura parietal y la pleura visceral. Entonces, tenemos que en los pacientes que tienen cirrosis hepática, o que tienen falla cardíaca, o que tienen alteraciones renales, predominantemente un síndrome nefrótico en el que hay mucha producción de líquido, el mecanismo fisiopatológico se va a generar por aumento de la presión hidrostática. Entonces aquí vemos, la presión hidrostática va a ser mucho mayor y va a favorecer a aumento de líquido a nivel pleural. A diferencia
de los pacientes que tienen, podrían tener un síndrome nefrótico o hipoalbuminemia, los pacientes con alguna neoplasia, el mecanismo fisiopatológico va a ser diferente. No va a ser por aumento de la presión hidrostática, sino por una disminución de la presión oncótica, porque va a haber hipoalbuminemia. Entonces se va a ir a un tercer espacio de los líquidos y en este caso va a aumentar el líquido a nivel de la pleura. Otros casos importantes en las patologías obstructivas, como un tumor maligno, sea directamente la pleura, mesotelioma o un secundario con compromiso pleural, el mecanismo fisiopatológico también va a ser distinto, dado a que, como podemos observar aquí en la imagen, estos son los linfáticos, va a haber una obstrucción, entonces va a disminuir el drenaje. Entonces, básicamente, si se obstruye, no puede salir el líquido y se va a acumular el derrame maligno. Entonces, esos son los diferentes mecanismos fisiopatológicos de cada uno de las patologías más frecuentes que se asocian a esta entidad. Entonces, la fisiopatología de la fase evolutiva, esta más que todo es una diapositiva que les quise traer porque lo más frecuente son los exudados de predominio neutrófilos que se generan cuando hay infección, una neumonía. Entonces, cuando hay neumonía complicada, hay una fase, empieza antes de que se dé el derrame, va a haber una fase que se conoce como pleuritis seca. Entonces, va a haber un proceso inflamatorio que va a llegar a la pleura visceral. Posterior a eso, hay otra fase, la exudativa, que va del segundo al quinto día, en el cual van a migrar polimorfonucleares y células mesoteliales y van a generar una cascada inflamatoria con liberación de interleuquina 6 y 8 y factor de necrosis tumoral. Todo esto va a favorecer a que se aumente el líquido intersticial y haya un aumento de la permeabilidad capilar. Siguiendo el orden cronológico, sigue la fase fibrinopurulenta, que se genera del quinto al décimo día. Aquí va a haber depósitos de fibrina, va a haber una invasión más importante por gérmenes y va a haber obviamente muchos neutrófilos. Esta es la fase crítica porque es la que se va a generar, va a pasar de derrame complicado a empiema, donde va a haber presencia de pus. Y por último, la fase organizativa, que es del 10º al 21 días, es cuando ya se generan múltiples tabiques de fibrina porque disminuye el factor activador del plasminógeno, va a disminuir, se generan muchos, aumenta el depósito de fibrina y se generan tabiques, va a haber invasión de fibroblastos y es lo que va a favorecer a que los empiemas o los derrames pleurales asociados a infección sean tabicados. Y de eso depende también el manejo. Entonces, cada uno, el derrame no complicado seroso tiene un manejo, el complicado tiene otro manejo, el empiema también, porque va a cambiar los procedimientos y los días de antibióticos, y el loculado o tabicado también va a variar. Entonces, dependiendo de cada uno, se va a dar el manejo. Esta es otra gráfica que no me voy a tener mucho en ella, pero es casi lo mismo que la anterior, donde está el proceso inflamatorio dado por citoquinas, donde predomina la interleuquina 6, 8, el factor de necrosis tumoral alfa, y todo esto va a desencadenar a que haya un aumento, como podemos ver, de diferentes proteínas a nivel de líquido pleural. Va a haber disminución del pH, disminución de la glucosa y aumento del LDH a nivel de líquido pleural. Entonces, factores de riesgo, obviamente los pacientes que estén inmunosuprimidos. ¿Cuáles son los pacientes inmunosuprimidos? Los que tengan uso crónico de esteroides, más de 10 miligramos por día. Los pacientes diabéticos. Los pacientes que estén en hogares geriátricos y tengan dificultad para la alimentación, tengan disfagia, tienen riesgo de broncoaspiración. Esto es un factor de riesgo para esta entidad patológica. Y hay otras causas, no solo es el derrame, se puede dar por trastornos cardíacos, renales, hepáticos, también por trastornos digestivos como perforación esofágica y demás. Ya se lo voy a mostrar en la próxima diapositiva. Y los pacientes que tienen obviamente historia de tabaquismo, de alcoholismo y drogas intravenosas, o con EPOC, con daño a la arquitectura pulmonar. Bueno, la etiología
sabemos que los derrames se clasifican en transudados y exudados, o transudativos y exudativos. Entonces, dentro de los derrames que son por transudado, lo más frecuente es por insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, puede ser por hipoalbuminemia y puede ser por embolia pulmonar. A diferencia de los derrames exudativos, que cada uno tiene un manejo distinto. Los transudados se trata teniendo en cuenta la patología base, tratar la patología base, a diferencia de los exudados que pueden tener otro tipo de manejo. Entonces, los más frecuentes de los exudados son las infecciosas, dadas principalmente por bacterias. También puede ser de origen neoplásico, derrames paramalignos, se puede dar también en procesos y patologías que alteran el sistema gastrointestinal como pancreatitis severa, abscesos hepáticos, perforación esofágica como el síndrome Borjas. Hay otras alteraciones menos frecuentes, pero podría presentarse ginecológica como síndrome de Meigs. Esto sí es importante, las patologías asociadas a enfermedad del colágeno, como la artritis reumatoidea, el lupus, Sjögren. Anteriormente se denominaba enfermedad de Wegener, ya no se conoce como enfermedad de Wegener. Ahora son vasculitis con polangeitis. Entonces, todas estas patologías reumatológicas pueden asociarse a derrames tipo exudado. Hay otros medicamentos, importante conocer, porque dentro del interrogatorio al paciente siempre se le va a preguntar el antecedente de los medicamentos. Entonces, estos medicamentos, la miodarona, el metrotexate, la nitrofurantoína, fenitoína, beta bloqueadores incluso podrían también presentar este tipo de exudado, de derrame pleural tipo exudado. Entonces, dentro de los gérmenes más frecuentes, lo que les hemos mencionado y el doctor Tulio el día de ayer les recalcó en múltiples oportunidades, los microorganismos más frecuentes son los gram positivos. Primer puesto el neumococo, como podemos ver, con 32%, seguido por otros gram positivos que pueden observar el 67% de las infecciones asociadas a derrame pleural se asocian a gram positivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en otros pacientes también puede tener infecciones por gérmenes gram negativos, ya con un porcentaje mucho más bajo, el 15%, por eso toca cubrir con antipseudomónicos o antibióticos que tengan espectro contra bacilos gram negativos y en los casos menos frecuentes por anaerobios. Pero hay infecciones que son mixtas, entonces tener en cuenta que toca cubrirlos, en ciertos casos toca cubrir los tres, tanto gram positivo, gram negativo y anaerobios, porque si no el paciente no va a tener mejoría y va a aumentar la morbimortalidad. Entonces aquí tenemos otra tablita de las causas de empiema teniendo en cuenta la edad. Un diagrama donde se evidencia la supervivencia después del empiema pleural. ¿Se acuerdan que en la tercera diapositiva les mencioné de que los pacientes que tienen derrame pleural con neumonía tienen de 3 a 6 veces más riesgo de complicarse o de morir que los pacientes que tienen neumonía sin derrame? Entonces, esta es la diferencia de la supervivencia de un paciente con neumonía asociado a derrame pleural o un derrame paraneumónico, pero de gérmenes con gérmenes de la comunidad, a diferencia que la supervivencia es menor en los pacientes que tienen infecciones por gérmenes asociados al cuidado médico o a los hospitales. Entonces, el diagnóstico, vamos a evaluar los antecedentes del paciente, vamos a evaluar si ha tenido cirugías de tórax previas, si ha tenido enfermedad cardíaca, hepática, renal, si tiene síntomas que nos hagan pensar en colagenopatías, si es mujer, si preguntarle siempre si ha tenido alopecia, si tiene el eritema que se produce, la fotosensibilidad del lupus, evaluar si además tiene dolores en las articulaciones, si tiene trombocitopenia o pancitopenia, citopenias en general, y evaluar para encasillar a nuestro paciente y poder dar el manejo apropiado. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que hay muchos pacientes que pasan por desapercibido porque en el 20% puede ser asintomático. Sin embargo, los síntomas cardinales o la triada está dada por dolor pleurítico, que se da predominantemente con la tos o la inspiración profunda, disnea
y tos con irritación pleural. También, si es un derrame paraneumónico, obviamente se va a asociar a fiebre y ya hay que evaluar otras cosas. Un buen examen físico cefalocaudal de arriba hacia abajo, evaluar cómo está la yugular, si hay irritación yugular, si hay signos de congestión, de sobrecarga, como dolor o hepatomegalia, evaluar si tiene ascitis, porque dependiendo del examen físico vamos orientándonos a la causa y dependiendo de esto vamos a perfilar nuestro paciente para darle un diagnóstico adecuado y ponerle un tratamiento. Entonces, al examen físico, ¿qué vamos a evaluar? A la inspección, cómo está la expansibilidad, a la palpación, vamos a evaluar cómo está el frenito vocal, a la percusión. Obviamente vamos a percibir matidez o submatidez, porque el líquido obviamente va lo normal a la percusión es el claro pulmonar, sin embargo, como está lleno de líquido, va a cambiar la percusión, o sea, puede encontrar matidez, y si vemos es de los signos más importantes, tienen una alta sensibilidad, hasta 73%. Entonces, ustedes van a ser médicos generales, van a ser mis colegas, y es importante que cuando examinen a su paciente tengan en cuenta toda la inspección, palpación, percusión y auscultación. En la auscultación vamos a encontrar disminución de los ruidos, una disminución de la resonancia vocal y en algunos casos no es tan frecuente roce pleural. Entonces aquí están los signos al examen físico y los más sensibles son el frémito táctil reducido con 82%, seguido por una percusión mate. Entonces este es un signo de los pacientes que tienen derrame paraneumónico. El signo de empiema necesitatis es cuando, como podemos ver, hay colección, hay pus a nivel pulmonar y con compromiso pleural, y este se extravasa y obstruye y compromete la cavidad, no solo pleural, sino también la pared torácica. Entonces, como podemos observar, aquí va a haber un drenaje de una secreción purulenta a nivel del tórax. No es frecuente, pero conocer de que existe, que un paciente que llega se puede con esta alteración o con esta clínica, se puede sospechar que es una infección de piel y tejidos blandos, pero hay que interrogar si ha tenido tos, disnea, fiebre, porque también podría, para que sepan que esto existe y se puede presentar. Entonces, como parte de diagnóstico diferencial, conocer que existe el empiema necesitatis. Entonces, los derrames pleurales pueden ser de un hemitórax, puede comprometer más del 50%, puede ser unilateral o bilateral. Entonces, si hay un predominio pleural izquierdo, tenemos que tener en cuenta que se puede asociar a patologías más que todo gastrointestinales. Si el derrame pleural es derecho, obviamente como podemos pensar en falla cardíaca, hidrotórax hepático, principalmente por el conducto torácico. Entonces, como tenemos el conducto torácico, va a estar el hemitórax izquierdo, va a estar libre. Entonces, cuando hay derrame pleural derecho, pensar lo primero, falla cardíaca. Y cuando hay derrame pleural izquierdo, alteraciones ya que comprometen el sistema gastrointestinal. Entonces, los derrames masivos son más asociados a traumas, tuberculosis, a tumores malignos, y los bilaterales ya podrían ser infecciones, enfermedad de tejido conectivo o también incluso algunas neoplasias. Entonces, aquí están el diagnóstico radiográfico, una radiografía PA, donde podemos observar que hay borramiento del ángulo costofrénico. Esto que podemos ver acá, que es como una cuñita que va hacia arriba, como con un ángulo cóncavo, podemos observar que se conoce como el signo del menisco. Entonces, aquí está, obviamente, no se observa el ángulo, como vemos, costrodiafragmático ni cardiofrénico, entonces vemos que tiene un derrame pleural. Ya en la lateral también podemos observar cuando hay compromiso o borramiento del ángulo posterolateral. Aquí están los diferentes tipos de derrames pleurales, están los típicos y atípicos. Los típicos, lo que le mencioné, el signo del menisco, o a nivel, pues, al examen físico con la percusión podemos evaluar por dónde está la línea aproximadamente. Eso se conoce también como línea de Demoisson.
Entonces, y los derrames de distribución atípica se pueden dar subpulmonar, tumor fantasma. Ojo, esto es muy importante, miren. Esta placa es llamativa porque podemos observar que hay un aumento del índice cardiotorácico, una cardiomegalia, y hay una radiopacidad, parece una consolidación muy esférica y redonda aquí paracardíaca derecha. Entonces, esto es un tipo de distribución de derrame que se da más que todo en la cisura y se puede generar en el paciente con falla cardíaca. Aquí pueden ver que tiene cardiomegalia. Este paciente le coloca el diurético, le hacen un control a las 48 horas y desaparece. Entonces dicen, el signo del tumor fantasma es porque obviamente después del diurético desaparece la radiopacidad. Y hay otra distribución tipo mediastinal. Entonces, vamos a la ecografía pleural, que es el gold estándar, porque no solo nos sirve para el diagnóstico, sino que también es muy precisa. Podemos cuantificar el volumen del derrame, podemos incluso guiar los procedimientos, hacer un marcaje para evaluar con más seguridad el sitio de punción para hacer la toracentesis diagnóstica y nos permite visualizar los septos o los tabiques. También nos puede diferenciar engrosamiento pleural, consolidaciones, incluso nos sirve en algunos casos para evaluar qué tipo de derrame es. Un paciente que tiene una consolidación, la vamos a asociar a neumonía. Un paciente que tiene líneas B de Kerley, podemos asociarlas a falla cardíaca. Entonces también nos orienta y también identifica nódulos pleurales que sean mayor a 1 centímetro, que sean obviamente relacionados con patología maligna. La tomografía nos va a servir para ya derrames mucho más pequeños, inferiores a 10 mililitros. También podemos evaluar engrosamiento de la membrana pleural, si hay otras lesiones o adenopatías que nos sugieran enfermedad maligna. Nos sirve para evaluar también el pericardio, si hay nódulos mamarios, alteraciones óseas. Y también se puede utilizar como guía para toma de biopsia. Aquí hay una imagen de una tomografía donde evaluamos que aquí hay un derrame pleural masivo del lado izquierdo y podemos ver como un pequeño engrosamiento y un pequeño derrame a nivel de mi tórax derecho. Entonces, esta es una tabla que nos sirve para diferenciar empiema versus absceso pulmonar, teniendo en cuenta la tomografía y vamos a evaluar cómo están los bordes, la pared, la morfología, la forma, los ángulos y el desplazamiento de los vasos. Entonces, en el absceso pulmonar, por lo general los bordes están mal definidos, es irregular y es redondo. A diferencia del empiema, que va a tener bordes bien definidos, una forma elipsoide y un grosor más uniforme y regular. Entonces, vamos a hablar del enfoque del derrame pleural. Entonces, llega el paciente con la clínica, se le hace una radiografía, se evidencia que tiene borramiento de los ángulos, que tiene el signo del menisco o el signo al examen físico de la línea de Moisson. Entonces vamos a evaluar si el paciente tiene clínica de falla cardíaca. Si no tiene clínica de falla cardíaca, toca estudiar ese líquido. Entonces vamos a hacer una toracentesis. Entonces el primer escalón es evaluar cómo clasificar el tipo de derrame, si es exudado o transudado. Eso lo vamos a hacer evaluando cómo está la LDH, tanto sérica como pleural, cómo están las proteínas, tanto sérica como el líquido pleural. Después, con esto, vamos a evaluar si es transudado o exudado. Si es exudado, ya hay que hacer otros estudios adicionales, hay que pedir una química, hay que pedir citoquímicos, hay que evaluar cómo están los triglicéridos, cómo está el colesterol, porque hay ciertos casos que también puede darse un kilotórax o pseudoquilotórax. Y al tercer escalón, los pacientes, dependiendo si tiene, vamos encaminándolo de acuerdo a la clínica del paciente. Si el paciente tiene un síndrome constitucional, tiene síntomas B, ha perdido peso, tiene tos con expectoración hemoptoica, tiene el signo de Combe positivo, ya vamos a pensar más en tuberculosis. Entonces a ese paciente le vamos a hacer un ADA, le vamos a hacer ZN y cultivo de Lowenstein, que es de crecimiento lento del bacilo ácido alcohol resistente, es lento, sin embargo hay que tomarlo. Entonces el ADA, como sale rápido, ese sí nos va a ayudar a direccionar el tratamiento. Si el paciente ha tenido antecedente de tabaquismo, el paciente refiere que ha perdido masa muscular o tiene un antecedente de cáncer con primer grado de sanguinidad, hay que pensar pues en una probable
un probable derrame pleural maligno. Entonces hay que hacer el citológico, hay que evaluar si se beneficia una biopsia y tratar dependiendo del derrame, del tipo de derrame. Hay otros casos como los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas que se pueden pedir ANA en el líquido pleural. Ya estos son unos estudios ya que se hacen con menos frecuencia, pero sin embargo que sepan que existe. Uno puede pedir factor reumatoide y ANA en el líquido pleural. Y dependiendo de los paraclínicos y porque nosotros vamos encaminando a nuestro paciente, vamos a evaluar si va a requerir biopsia, si el paciente tiene sospecha de tromboembolia pulmonar, si hay que hacerle un angiotac y demás. Entonces, la toracentesis. ¿Cuándo está indicado? Cuando hay infección, el paciente tiene fiebre, es unilateral, cuando tenemos que la radiografía o la ecografía documenta que tiene más de 200 ml y obviamente si el paciente se sospecha patología neoplásica. ¿Cuándo no se debe nunca puncionar y hacer toracentesis? En el paciente que tiene clara clínica de falla cardíaca o de síndrome nefrótico o de cirrosis hepática. En esos casos el transudado no se va a tratar, no hay que drenarlo, no hay que estudiarlo, se tiene que manejar la falla cardíaca o la patología de base. Cuando tampoco pues se contraindica, pero es una contraindicación relativa, cuando el paciente tiene trombocitopenia severa, menor de 50.000 plaquetas, que eso se da más que todo en los pacientes con alteraciones hematológicas, en leucemias, síndromes linfomielопроliferativos. Y cuando es bilateral, obviamente, primero pues intentamos con diuréticos, si resuelve no es necesario. O sea, cuando hay una clínica florida de una patología benigna, sistémica, falla cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis, nunca hay que puncionarlo. Ese es el mensaje que les quiero dejar en esta charla porque hay riesgo de infección, hay riesgo de hacer un neumotórax. O sea, la toracentesis no es inocua, también hay riesgos y puede tener efectos posteriores, entonces no a todo paciente se le indica una toracentesis. Este es el aspecto del líquido pleural, saber que cuando es lechoso se puede dar más que todo por quilotórax o pseudoquilotórax. Cuando sale de color amarillo y con olor a orín puede ser por urinotórax. Cuando es por infecciones, obviamente va a ser purulento, pútrido, con muy mal olor. Este me llama la atención, nunca lo he visto en la práctica clínica, sin embargo, conocer de que cuando el líquido sale color negro, puede ser por una infección por Aspergillus. Esto más que todo en pacientes inmunosuprimidos. Y en los pacientes que han tenido abscesos hepáticos, hay un signo de pasta de anchoas, que es como una coloración blanca rosada. Bueno, ahora entramos en materia. Esto es lo importante que ustedes tienen que tener, el mensaje más importante como médicos generales. Tienen que evaluar los criterios de Light para saber si es exudado o transudado. Tener en cuenta que los pacientes que están en manejo diurético pueden tener falsos positivos o falsos exudados. Entonces, todo paciente que ya tenga antecedentes de falla cardíaca o antecedentes de hepatopatía crónica que venga en manejo con diurético, puede tener un tercio de estos pacientes puede tener obviamente un falso exudado. Eso para que lo tengan en cuenta. Porque si viene con diuréticos va a alterar los paraclínicos y el citoquímico del líquido pleural. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Light? Estos tres que vemos acá. Proteínas del líquido pleural sobre proteínas de suero. Entonces, una relación más de 5 va a favor de exudado. La relación de LDH, líquido pleural, sobre la LDH sérica, mayor de 0,6 va a favor de exudado. Y si tiene 2/3 del límite superior del LDH, el líquido pleural sobre el sérico, si tiene 2/3, disculpen, del límite superior de la concentración normal, ya también se considera positivo. Entonces, con uno de los tres, solo con alguno de los tres, ya se tiene que clasificar como un exudado. Entonces, si no tiene ninguno de los tres, es transudado. Entonces, hay otros estudios que se pueden solicitar en casos, por ejemplo, si parece una falla cardíaca, pero tiene una clínica bizarra, no queda claridad del cuadro clínico, también se pueden pedir biomarcadores como el NT-proBNP para evaluar si es asociado a la falla cardíaca. O sea, llenarse de razones.
llenarse de razones para de pronto no cometer o hacer un estudio que sea deleterio para el paciente. Entonces, hay otros estudios, las bilirrubinas, el colesterol, los triglicéridos a nivel de líquido pleural, pero para evaluar si hay quilotórax o pseudoquilotórax. Entonces, aquí vemos los transsudados, el 80% son por falla cardíaca, el 20% restantes son por hepatopatía crónica o por enfermedades relacionadas sistémicas renales, como síndrome nefrótico. Estas, como les dije anteriormente, se tratan a patología de base. El exudado, el 80%, se da por cáncer, neumonía, tuberculosis y requieren ya otras intervenciones. Manejo incluso antimicrobiano si es asociado a infección y en ciertos casos ya otros procedimientos. Entonces, dentro de los estudios de líquido pleural, importante hacer cultivos. Ya los cultivos nos van a ayudar al aislamiento, saber qué gérmenes para tener una terapia antimicrobiana dirigida. También, pues, en nuestro medio no contamos con los antígenos, pero se puede hacer antígeno de neumococo. Este que se puede hacer en orina, también se puede hacer en líquido pleural. Tiene una sensibilidad de 84%, una especificidad de 93%, y es importante que sepan que hay que tomar estudios para micobacterias. Entonces, sabemos que el ZN tiene menos del 5% de rendimiento, o sea, no es tan bueno en líquido pleural. El cultivo de Lowenstein, menos del 20%, y el ADA sí es importantísimo, porque un ADA mayor de 40 ya nos hace pensar en tuberculosis. Tiene una sensibilidad muy buena, 92%, y tiene un buen valor predictivo negativo. O sea, si está negativo, es poco probable que tenga tuberculosis. Entonces, tenerlo en cuenta. Importante conocer el ADA y mayor de 40, pensar en tuberculosis. También se puede hacer el GeneSpert, que es una prueba molecular, una PCR que se puede tomar en líquido. Es mejor en esputo, pero se puede tomar en líquido pleural y tiene incluso una sensibilidad hasta el 40%. Aquí vemos otros estudios, pero esto va a ser dirigido, dependiente, vamos a individualizar cada paciente. Si el paciente tuvo un trauma, pedir obviamente cómo está el hematocrito a nivel de líquido pleural para saber si se trata de un hemotórax, pero esto es dependiendo de cada paciente. Ya, si el paciente, si al hacer la extracción, la toracentesis, se evidencia un líquido lechoso, entonces hay que pedirle triglicéridos, porque los triglicéridos en líquido pleural mayor de 110 nos hacen pensar en un quilotórax, nos hacen el diagnóstico de quilotórax. Pero el quilotórax no solo se puede diagnosticar con un triglicérido mayor de 110, también puede ser con menos de 110, pero que se asocia a kilomicrones, o sea, que tenga kilometrones presentes en la muestra. Entonces, hay otros estudios, por ejemplo, si hay sospecha de patología pancreática o perforación esofágica, se puede hacer amilasa incluso en el líquido pleural. Si hay sospecha de enfermedades reumatológicas, se puede hacer ANA y factor reumatoideo, que si están mayores que en la sangre, pueden ser asociadas a una agudización de un lupus o una artritis reumatoide. La citometría de flujo para patologías como linfomas, y ya otros estudios que son menos frecuentes, eso va encaminado de acuerdo al paciente. Bueno, la biopsia pleural, esta nos sirve para aclarar el diagnóstico. Por ejemplo, nosotros que estamos en un país endémico, cuando hay sospecha de TBC pleural, se toman de 4 a 6 muestras, el rendimiento es de 91% si se hace histología más cultivo. Entonces, por lo general, cuando hay presencia de granuloma, el 95% se trata de una tuberculosis. Las biopsias que son guiadas por imágenes, estas nos van a servir para evaluar cuando la citología sale negativa, nos sirve para confirmar si hay carcinomatosis pleural y tiene una sensibilidad hasta 87%. Y la toracoscopia, que es el gold estándar para el derrame pleural maligno, que no solo sirve como diagnóstico, sino también terapéutico, porque se pueden hacer pleurodesis y otros procedimientos. Entonces, el derrame tuberculoso, la sensibilidad de este estudio es hasta 99%, o sea, es muy buena. Bueno, no me voy a tener en esto, saber de que el score, los criterios de Light sirven para clasificar el derrame, si es transudado o exudado, y este score, que es sacado de CHEST 2014, que tiene en cuenta RAPID, porque la R de alteración, como está la urea renal, la edad del paciente, la purulencia y el tipo de infección que tiene, cómo está la albúmina, con estos factores se va a evaluar
aquí está la puntuación, dependiendo si es de 0 a 2, es bajo riesgo, si es de 3 a 4, moderado riesgo, y alto riesgo de 5 a 7. Y esto es lo importante de conocer pues este score, es que los pacientes que están en alto riesgo, obviamente tienen más riesgo de complicación o requerir intervenciones más invasivas, y tienen más riesgo obviamente de muerte, porque es como un score que nos sirve también para la parte pronóstica. El manejo, ya esto se los comenté, vamos a evaluar, hacer la toracentesis, ver si el paciente tiene obviamente un derrame que es tabicado o no, porque dependiendo si es tabicado o no, vamos a definir el manejo. Entonces, manejo en general, pero el derrame pleural paraneumónico. Obviamente tratar cobertura antimicrobiana dependiendo del aislamiento. Por lo general, si se trata de una infección que es nosocomial, hay que cubrir obviamente Staphylococcus aureus meticilino resistente y pseudomonas. Hay que hacer una cobertura de vancomicina o linezolid, más puede ser cefepime o puede ser piperacillin tazobactam. O en ciertos casos, dependiendo del perfil fenotípico, hay que utilizar carbapenémicos. Los fibrinolíticos se van a utilizar solo si hay tabiques. Esto es importante saberlo, porque los pacientes que tienen un derrame pleural tabicado no se pueden funcionar para hacer toracentesis. Entonces, estos son los que hay que colocar fibrinolíticos. Entonces, los fibrinolíticos que se pueden utilizar es la streptokinasa, alteplasa o uroquinasa. Entonces, aquí está la forma como se va a hacer. Se coloca un tubo de tórax, esto se diluye con estas dosis y se deja, como lo pueden ver aquí en esta gráfica, dependiendo de cada uno, hasta 6 días, 7 días. En nuestro medio no es frecuente, pero tienen que saber que existe. En nuestro medio, por lo general, se hace más que todo la decorticación, porque tenemos acceso al cirujano de tórax. ¿Listo? Aquí está la evidencia, obviamente, de los fibrinolíticos en derrame pleural tabicado asociado a proceso infeccioso. Aquí está. Entonces ahora viene el algoritmo, donde vamos a tener en cuenta si el líquido es purulento y se trata de empiema, va a requerir en ciertos casos drenaje del pus y manejo antimicrobiano, incluso hasta un mes, o sea, de 4 a 6 semanas, si es un empiema. ¿Listo? Entonces hay varios tipos de derrames pleurales complicados. Básicamente aquí son 7 clases y cada uno obviamente va a tener un manejo un poco distinto. No es lo mismo tener un derrame pleural complicado simple, que es el que tiene, obviamente, tiene un pH menos de 7, glucosa consumida menos de 40 y puede tener cultivos positivos, pero no es loculado. A diferencia del complicado complejo, que es multiloculado y también tiene las otras características mencionadas, pero varía el manejo, porque este ya va a requerir incluso toracoscopia o fibrinolíticos, un tubo de tórax. Y el manejo se da de 2 a 3 semanas. Y el empiema complejo, que es el pus franco, que puede estar con múltiples loculaciones, ya requiere otras cosas. Tubo de toracostomía, en algunos casos de corticación, manejo antimicrobiano de amplio espectro, dependiendo si es asociado el germen es nosocomial, y se debe tratar de 4 a 6 semanas. Pero aquí les traje una tabla mucho más fácil, porque esto no es práctico. La verdad, esto no es práctico porque aprenderse 7 clases de derrame pleural paraneumónico no es fácil. Entonces, la ATS nos resume y nos simplifica en 3 categorías. Entonces aquí las vemos: el paraneumónico simple, complicado y empiema. ¿Ya? Y dependiendo de eso, se va a dar el manejo. Y ya para terminar, también hablar un poquito del derrame asociado a neoplasia. Saber que hay que pedir siempre, si hay una sospecha de que el paciente viene con pérdida de peso, está caquético, tiene hiporexia, tiene pérdida de masa muscular, el paciente viene así de hace más de 6 meses de evolución, hay que pensar que puede tener o una neoplasia o puede estar inmunosuprimido, puede tener una infección por retrovirus. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen sospecha de una patología maligna, toca hacerle citológico.
¿ya? Pero yo les recomiendo que a todo paciente, pues la mayoría de los pacientes que vean, si están en un hospital de tercer, cuarto nivel, les recomiendo que le hagan un citológico. Entonces el citológico nos va a ayudar para evaluar si se trata de un derrame asociado a neoplasia. Entonces tiene una sensibilidad del 10%, pero en el líquido pleural más un estudio citológico aumenta el rendimiento en una segunda muestra hasta el 10%. Entonces nos ayuda a hacer el diagnóstico. Entonces, para terminar, tener en cuenta que la tomografía, como les dije anteriormente, no solo nos sirve para evaluar derrame pleural escaso pequeños, sino también si tiene adenopatía, si tiene engrosamiento nodular, si tiene masas a nivel mediastinal o a nivel parenquimatosa. Y como podemos ver, esos hallazgos nos favorecen a pensar en patología tumoral. Entonces, el manejo del derrame pleural a neoplasia ya es otro tema, se maneja de manera distinta, pero por lo general es muy recurrente y va a requerir procedimientos ya invasivos para evitar que el paciente consulte por disnea. Y obviamente hay que drenar, hay que hacer, en todos los casos no se estudia cuando ya el paciente es conocido y se confirma de que lo que tiene es un exudado asociado a neoplasia. Ya al paciente pues se le da manejo sintomático, se le pone oxígeno, se drena, y ya dependiendo de qué tan frecuente consulta al hospital, se puede aplicar un catéter o una válvula para drenaje espontáneo. Entonces, eso es lo que les traje por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda que el doctor Tulio, mi profesor y pues mi persona les ayude a aclarar. ¿Qué dudas tienen? Preguntas. Buenos días, doctor, ¿me escuchan? Bien. Sí, claro. Doctor, me llama la atención la muestra que nos presentaron allí del urinotórax. Me gustaría saber cómo llega esa orina al espacio pleural. Eso por lo general no es tan frecuente, pero puede presentarse por alteraciones anatómicas a nivel urinario, de la vía genitourinaria, y pacientes que, por ejemplo, tuvieron un trauma o fueron intervenidos en procedimientos quirúrgicos en los cuales se extravasa y se va la orina hasta la cavidad pleural. Entonces, es característico porque parece color orina y tiene el olor característico de la orina. Entonces, no es frecuente. Es importante que lo conozcan, pero no es, por decirlo de cierta manera, lo más preocupante. Aquí lo más importante es conocer de que los transsudados se asocian más a patologías sistémicas conocidas como cirrosis, como insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, y los exudados más que todo pues, con infecciones. Pero conocer de que se puede dar, pero es rarísimo, no es frecuente. También puede ser por trauma. Exacto, trauma o intervenciones quirúrgicas. Una obstrucción, pero no es raro, como dice el doctor, es rarísimo. O por un calcio polariforme que haga que aumente, que dé hidronefrosis, y obviamente como es una cavidad que no tiene, que está pues por la obstrucción, puede filtrarse hasta la cavidad pleural, pero es raro, es muy raro, pero sí se puede dar a conocer que existe. Pronto en este medio el trauma, algo más. No sé si tiene otra pregunta. Pero miren, pues, quíteme la parte. De una pregunta. ¿Me escucha? Sí. Doc, mire, la duda es con relación, hay pacientes que podemos encontrar en el contexto de tuberculosis pulmonar propiamente dicha, pero también puede tener un cuadro de poliangiitis, vasculitis con poliangiitis, lo que se llamaba vasculitis de Wegener. Desde el punto de vista de imágenes diagnósticas, ¿cómo podemos nosotros hacer un diagnóstico definitivo o diferencial de estas dos patologías, ¿no? Doctor, muy fácil. Tiene que pedirle los ANCAs. Si sale positivo y tiene vasculitis, tiene síntomas, tiene síndrome, si tiene moptisis, si tiene compromiso ocular, uveitis, tiene que pedirle unos ANCAs. Entonces, si los ANCAs salen positivos, se va más por el lado de polangiitis, que es la previa enfermedad de Wegener. De lo contrario,
Es que se va enfocando al paciente dependiendo de los síntomas. Si el paciente refiere, por decir que tiene hemoptisis, pero que tiene otros síntomas sistémicos que se pueden asociar pues, a enfermedades, a colagenopatía. O sea, todo va encaminado dependiendo de los síntomas del paciente. Entonces es importante una buena anamnesis y un examen físico, porque con eso por lo menos tiene más del 50% para pensar en hacer diagnósticos diferenciales. Ya con las imágenes obviamente se confirma el diagnóstico, y con los estudios tanto de líquido pleural como de química sanguínea ya nos ayuda a orientarnos, pero dependiendo de lo que el paciente nos cuente de cómo es la sintomatología principal, obviamente hacer una buena revisión por sistemas, porque evaluando todos los sistemas podemos obviamente encaminar o encasillar a cada uno de nuestros pacientes. Pero en ese caso, que la pregunta es muy interesante, le pide unos ANCAS, y si salen positivos ya sabe que se trata de una enfermedad, de una colangitis. Lo que más va a dejar en caso de tuberculosis es la tuberculosis pleural. Ten en cuenta eso, que la tuberculosis que más la que da es la tuberculosis pleural, es la que da el derrame. Realmente la tuberculosis pulmonar no. Si uno ve a un paciente con sospecha de tuberculosis y tiene un líquido, le hace estudio del líquido. Le haces helada, Entonces sale elevado a veces. le haces el Genesper, le puedes hacer la ZN o el cultivo de crecimiento lento, que es el de Lowenstein, pero sabes de que se dura más de 6 semanas la incubación y es un poco más lento. Ya, pero esos son como los pasos que hay que hacer para ir pues encasillando cada paciente. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, entonces bueno, miren, ¿cuándo empiezan las clases? Ya, las clases... El lunes, doctor. El lunes. El lunes comenzamos con la rotación. Vamos así virtual, ¿no? El lunes empezamos ya con los grupos, ¿sí? Sí, señor, así virtual. Entonces, los grupos míos, a mí no me han pasado la lista, pero ya deben de saber ustedes cuáles son los grupos. ¿Con qué profesor van? ¿Con qué profesor van el lunes? Ya sabe todo el mundo, ¿sí? Sí. Bueno, por lo menos yo empiezo a veces con el grupo A y B. Tengo 2 grupos, A y B. Entonces, el grupo mío, por favor, se me escribe uno del grupo A y uno del grupo B, porque yo tengo siempre 2 grupos, para yo mandarles el link para conectarnos el lunes. El lunes, a mí me gusta dar la clase en la mañana por general, pero otra clase a veces toca en la tarde por la consulta que yo tengo. Eso lo vamos cuadrando entre el de la semana. Y más bien no, eso me mandan el link el viernes o sábado para mandarle el programa mío de los 15 días, o si son 20 días, a veces son 20. Son 3 semanas, a veces son 2. Entonces yo les mando el programita, me mandan el link, yo les mando el link donde vamos a entrar a partir del lunes ya. Entonces, quedamos así. Ahora me escriban los 2 del grupo mío, ¿no? Que no tengo quien me mandó la lista. Listo, Doc. Yo soy de su equipo. Ok, entonces, y trata de buscar el otro, porque son siempre 2 grupos. Yo tengo 2 grupos, porque yo tengo tiempo. Listo. Pero nos vemos el lunes vamos a revalorar otra vez todas estas enfermedades, otra vez estudiamos. Eso uno repite varias veces hasta que le quede. Entonces, otra vez vamos a revalorar todo esto que hemos hablado, vamos a hacerlo y otras cosas más, ¿no? Entonces, quedamos pendientes. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Entonces, mándenme el sábado o el viernes para yo mandarle qué vamos a hacer el lunes.